Básicamente nosotros estamos compuestos por programaciones y cargas. Una programación es la manera en la que tus sinapsis se han conectado para responder a los estímulos externos. ¿Quieres amarrarte tu zapato? La manera en la que te amarras los cordones, esa es una programación. Sale hasta incluso de manera automática. La manera en la que cortas tus alimentos y los llevas a tu boca a la hora de comer. Esa es otra programación. Otras programaciones pueden ser cada vez que alguien se te atraviesa en el tráfico, pitas y le malmientas la madre. Eso también es una programación. Las cargas son emociones que de alguna manera se enquistaron en algunos de nuestros cuerpos, porque al momento de experimentarlas o al momento de que llegaron a nosotros a través de las experiencias de la vida, como no teníamos o no contábamos con energía suficiente para poder permitirnos experimentarlas, de alguna manera se atoraron en nuestro cuerpo físico y tal vez en alguno de los otros cuerpos que tenemos. ¿Qué pasa con estas cargas? Como estas cargas no es natural tenerlas y es energía e información, esta energía e información con forma de cargas van a generar programaciones, porque justo el no poder experimentar estas cargas es por causa de programaciones que tenemos. Por ponerles un ejemplo muy fácil, los hombres no lloran. Entonces de repente hay cargas ahí de momentos que llegaron a nuestra vida, eventos de mucho dolor, y como varones, como hombres más que nada, por esta programación de los hombres no lloran, pues no nos permitimos expresar ese dolor y ahí sigue guardado. Como todo es energía e información y estamos totalmente conectados al campo de la creación, al código de creación, mejor dicho, pues estas cargas y estas programaciones están mandando esta información pidiéndole que sean liberadas. Estamos buscando de alguna manera la oportunidad de que nuestras cargas se liberen para que otras programaciones sucedan. Entonces hay programaciones positivas y hay programaciones negativas. Con las programaciones positivas ni las vamos a tocar. Por ejemplo, de repente, por como naciste, contabas con mucha energía en el momento del parto, entonces tú desarrollaste la programación de que la lucha te trae recompensa. Entonces eres un gran achiever. Siempre logras cosas, porque te esfuerzas hasta el último caldito de tu energía para poder recibir el beneficio. Y hay otros que no tenían la suficiente energía a la hora del parto y en el querer nacer, las contracciones te pujan y te regresan, que entraremos un poquito más a fondo con esto, de repente pudieron desarrollar que la vida no tiene sentido, o el esfuerzo no me trae resultados, o los que nacieron por cesárea, en algunos casos, muchas veces siempre voy a necesitar ayuda de alguien para poder lograr algo. Nos está haciendo sentido lo que estoy comentando, ¿no? Nos queda muy claro, es fácil de entenderlo y de identificarlo en nuestra propia vida. Las cargas, imaginemos que están acomodadas una sobre otra, que no es así, pero imaginemos. ¿Para qué es útil este ejemplo? Que en realidad nosotros no tenemos que deshacernos de todas las cargas, sino las fundamentales, las que están siendo base para el resto de las cargas. Quitas las cargas de esta abajo y todas las demás se van a derrumbar o van a poder ser liberadas. ¿Correcto? Entonces realmente no se necesita mucho esfuerzo. No es sanar, no es cambiar, no es transformar, es simplemente permitir a lo que quiere ser liberado que se libere. Es como dejar de estorbar, más que nada, en lugar de tratar de hacer algo. ¿Ok? ¿Por qué es importante liberar las cargas? Porque, como les digo, estamos conectados al código de creación. Y como todas mis cargas le están diciendo al código de creación que quieren ser liberadas, lo que le está pidiendo al código de creación es que me dé las situaciones necesarias para poder experimentar esas cargas.
Si tengo una carga que tiene que ver con llanto y no la he podido soltar, la vida me va a traer situaciones idóneas para poder chillar. Y si aún así la carga es demasiado o la programación es demasiado fuerte y no puede liberarse la carga, cada vez va a venir nuevo, renovado y más cargado, overloaded. Por eso la vida de repente se pone más culera, pudiéramos decir. Pero es lo que le estamos pidiendo realmente al código de creación. Entonces, por eso es importante liberarnos de todo eso. La buena noticia es que con este nuevo tier de energía es muy sencillo, porque lo único que necesitamos es pedirle a la divinidad que se encargue de eso. Tengo estas cargas, tengo estas desmadres, que muchas veces ni siquiera las conozco, no sé dónde están, no sé cómo alcanzarlas. Por favor, hazte cargo. Si va a llegar una experiencia cabrona, dame toda la energía suficiente como para poder no solo verla como un desmadre, sino como una oportunidad para poder vivir más libre, para poder despertar. Hasta aquí vamos bien. Bueno. Programaciones primarias, secundarias y terciarias. Entre estas tres programaciones hay 10 programaciones que nos rigen principalmente. ¿Ok? La primera es muy hippie, tiene que ver con la vida pasada o las vidas pasadas. Aquellos que creen en las vidas pasadas, pues en esta vida están controlados o condicionados por programaciones que se hicieron en vidas pasadas. Si en vidas pasadas tuviste ciertas programaciones, te las pudiste haber traído, o incluso cuando terminaste esta vida, antes de empezar esta, tú decidiste qué cierto tipo de programaciones ibas a tener para poder aprender, trascender, evolucionar, crecer. La segunda programación tiene que ver con la genética o lo que nosotros llamamos karma, que es lo que heredamos de nuestros ancestros y viene en nuestros genes. De repente, pues sí, heredamos síntomas, síndromes, enfermedades, padecimientos. No necesariamente nos condenan a vivirlos por el resto de nuestra vida, pero de alguna manera los traemos. Entonces, son programaciones que nos controlan también. No podemos controlar estas programaciones. La tercera programación tiene que ver con las 4 canastas, que son las que vamos a ver, ya son las programaciones secundarias. Las primeras que les dije son las primarias, empezamos ya a entrar a las secundarias. Las 4 canastas tienen que ver con desde el momento de la concepción hasta las primeras 6 horas de nacido. Esa es la tercera. La cuarta tiene que ver específicamente con el parto y las primeras 6 horas. La quinta tiene que ver con los primeros 6 años de vida, que son las decisiones fundamentales de la infancia, y ahí entramos a las terciarias, al tercer tipo de programaciones. Los primeros 6 años de vida son las decisiones fundamentales de la infancia, y luego, cada vez que tomas una decisión o experimentas algo por primera vez y tomas una decisión para eso, terminan convirtiéndose en programaciones. Luego se pone esto todavía más hippie, porque otra programación, esa es la sexta, tiene que ver con el campo de la cultura. El campo de la cultura quiere decir que los pensamientos no son míos ni las emociones son mías. Todos los pensamientos están contenidos en algo que se llama la pensamentosfera. ¿Cuántos pensamientos y qué pensamientos? Pues básicamente son pensamientos que se han tenido más o menos como por 11,000 años. Entonces, todo ese tipo de pensamientos, y dependiendo de la zona en la que habites y vivas, al menos por 7 meses, es el tipo de pensamientos que vas a estar bajando. Tiene que ver con la cultura, la raza. Bueno, la raza no existe, ¿verdad? Pero de dónde naciste y por dónde te moviste y ese tipo de situaciones. La séptima es la programación solar o los planetas, que no solo tiene que ver con cómo estaban cuando naciste, sino todos los días. Digo, si la luna controla las mareas, si el sol controla las estaciones, pues hay días en los que nosotros tenemos más energía y menos energía.
y definitivamente tiene que ver con la distancia entre el Sol, la Luna y otro tipo de planetas. Luego está la octava, que es la programación galáctica, que entonces ya tiene que ver con la posición de, de los sistemas, ¿no? Luego está la novena, que tiene que ver con la programación universal, que tiene que ver con ya todo el universo. Son más de 15.700 billones de años que tienen que ver con... O sea, casi ni tenemos programaciones que nos controlan, ¿no? Somos requete libres. Y luego están la última, que es los otros reinos o dimensiones, los otros locas. Ahí entran nuestros ancestros. ¿Okay? Porque cuando nosotros salimos de este plano, cuando nos desencarnamos, vamos a otros planos para arriba o para abajo. ¿Correcto? Pero no nos vamos a meter en esas todavía. Dígame, Jorge. Ya después. No nos vamos a meter en esas hoy. Hoy nos vamos a meter en las secundarias, que son las 4 canastas. ¿Ok? Pues vamos a meterle primero a la primera canasta. La primera canasta va de los 0 a los 3 meses de gestación. ¿Ok? ¿Por qué desde los 0? ¿Ustedes desde cuándo creen que una conciencia empieza a existir? ¿Cuándo ustedes como conciencia empezaron a existir? También los del Zoom me pueden responder. Es conciencia como tú en esta vida. En la concepción. Desde los 0. ¿Pero cuándo empieza los 0? Yo, Dígame. uy, es que no casi lo leí, que decía que estamos con mamá desde 3 meses antes de la concepción. Algo así. Correcto. Va más para allá, Isa. Muchas gracias. En realidad, a lo que a mí me contaron en el Panchakarma y mis maestros de ese lado del charco, en realidad lo que me dicen es que tú como conciencia empiezas a existir desde el momento en que te piensan. Desde el momento en que te piensan. Y estás junto a mamá y junto a papá, esperando el momento de la concepción. Pero ¿cuál es el problema con esto, muchachos? Que si de repente como que no está muy decidida mamá y papá, tú estás viendo, bueno, sí o no. Entonces de repente por eso hay conciencias y niños que nacen completamente libres y llenos de seguridad y de que se saben, porque fueron planeados, deseados y se saben. Tal vez está muy inconsciente, porque no tenían ni siquiera un cerebro en ese momento, tenían cuerpo, eran conciencias que estaban experimentando mamá y papá antes justo de la concepción. Entonces cada uno de nosotros tuvimos historias diferentes con mamá y con papá. Y también si eres el hijo número 6, tal vez ya no había tanta emoción con eso de querer tener hijos. Muchos de nosotros tuvimos accidentes, ¿no? Y que, ay, se nos fue el niño. Agarró y nació. Luego está el momento justo de la concepción. El momento de la concepción es sumamente importante. Porque como ya estamos experimentando la vida a través del cuerpo de mamá y de papá, las emociones que están sintiendo nos impregnan de alguna manera. ¿Ok? Entonces, si de repente mamá tiene mucho miedo o papá tiene mucho miedo, ese miedo también lo siente esta conciencia y luego en el momento de la concepción también. En muchas culturas alrededor del mundo, la concepción es algo que se planea con toda la comunidad. Con toda la comunidad. Oye, que Juanito y Pachita quieren tener hijos y hoy toca, dale.
¿Dónde va? Ahí está su casa. Hacen fiesta afuera y todos están aplaudiendo y celebrando, mientras Juanita y Panchito le están dando hilo a la hilacha allá adentro, ¿no? Para traer esa conciencia a la celebración. Es más por Colombia esa onda. Entonces, se entiende. Sí, no estoy inventando. Es en serio. Es en serio. Y no es tan raro. No, no es tan raro. No, y te digo, y esa es solo una de tantas culturas que hacen exactamente lo mismo. Había una chava que llegó a India y nos compartía, después de un proceso de 4 canastas, ella no entendía por qué vivía con miedo. Y realmente era una mujer muy capaz, muy, muy capaz. Digo, para empezar, hizo un viaje al otro lado del mundo, que lleva un montón de cosas, lo hizo sola, para llegar a la misma escuela a la que yo fui, tomar esos cursos. O sea, se necesita de mucha capacidad para lograr hacer eso de repente. A mí me costó un chingo de trabajo, pero bueno. Ella no entendía por qué toda su vida la constante había sido miedo, un miedo irracional. No sabía ni de dónde venía, lo único que sentía era miedo. En el proceso de 4 canastas, se dio cuenta que el miedo ni siquiera era suyo, el miedo era de su mamá. ¿Cómo fue esto? Resulta que ella es la 4ª hija. Pero bueno, el 4º parto. Los 3 anteriores fueron varones. ¿Ok? ¿Cómo está la historia? Papá, macho caón, terrible. De repente se le ocurre decirle a su esposa, oye, ya tenemos 3 varones, pero ahora toca a la niña. Yo quiero tener una hija. Cuando ni siquiera estaban embarazados, estaban planeando un 4º hijo. Ah, pues sí, estaría bonito. No, no me estás entendiendo. Yo quiero una hija. Y si no sale mujer, agarro a mis 3 varones y me voy a buscar a otra mujer con quien tener una hija. Súper consciente el tipo. La pobre mujer estaba cagada. Y cuando se embaraza, en esa época todavía no era tan fácil descubrir el sexo de la criatura que estaba creciendo en su interior. Entonces 9 meses se pasó con ese miedo. Cagada de miedo a la pobre señora. La cosa es que el día del parto, cuando se la dan, es niña. Puta, la señora, puta, feliz. Pero adivinen a quién nunca se le quitó ese miedo. A la hija, conscientemente. Y era lo que la había acompañado a lo largo de su vida. Como el ver libera. Cuando lo vio, esa carga se liberó y la programación dejó de tener carga. Entonces ya la vida no le tenía que traer cosas de miedo para tener que experimentar. Siempre entre los 0 y los 3 meses, al principio lo que más hay es espaciedad. Estás en el útero, pero eres una célula que empieza a dividirse, una bolita de carne cuando mucho. No hay ni siquiera cerebro todavía. Lo que hay es un corazón que empieza a latir, empieza a crecer, la verdad, empieza a desarrollarse todo lo demás. Entonces, nosotros experimentamos la vida, somos conciencias expandidas, a través de mamá y de papá. ¿Qué es lo que significa esto? Que aunque papá esté lejos, sigo conectado a papá, en conciencia. Entonces, si de repente papá tiene un susto terrible, yo voy a experimentar ese susto. Un amigo pudo ver en 4 canastas cómo durante esta etapa tuvo un miedo terrible y no sabía por qué. Resulta que su papá hizo un viaje a Ciudad de México por trabajo y lo asaltaron a mano armada. No pasó nada, gracias a Dios. Pero el susto también lo sintió él entre los 0 y los 3 meses. También lo que pasa con la gran mayoría de conciencias es que como no tienes nada que hacer, porque imagínate, esa es tu realidad. Eso es lo que conoces como realidad, el interior del útero materno. Estás expandido y sientes emociones y pensamientos, pero no sabes qué es pensar, no sabes qué significa qué cosa, no sabes qué es afuera. Solo estás recibiendo un chingo de estímulos.
hiperconectado. Pero hay mucha paz hasta cierto punto, porque tienes mucho espacio y lo único que tienes que hacer es crecer. Eso es todo lo que tienes que hacer, cosa que está sucediendo de manera automática. Estás siendo alimentado, estás siendo cuidado, estás haciendo todo. Entonces básicamente te sientes como que en el paraíso, pero muy inútil, porque no tienes absolutamente ninguna preocupación ni nada que hacer más que sentir y crecer. Esa fue la primera canasta. La segunda canasta va de los 3 meses de gestación a los 9, ¿ok? Antes del parto. Imagínense que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y empieza a quedarte sin espacio cada vez. Cada vez más te empiezas a quedar sin espacio. Entonces te empiezas a quedar apretado. Entonces los niños de repente están, ahí está pateando. Y uno, ay, mira qué lindo, está pateando. Toca al niño, velo, ya lo sentiste, cómo se mueve tu panza. Se deforma así, de manera bastante grotesca. Pero honestamente, lo romantizan mucho. ¿Cuál es la cosa? Para uno, en esa etapa, dentro del vientre materno, es como que te metieran dentro de un saco y te amarraran. Y entre 7 te patearan, te estuvieran pateando. Tú no sabes qué es afuera, les repito. Sigues conectado, mamá, ya, papá, y sigues sintiendo, pero no sabes qué es lo que está sucediendo. Y de repente algo te empuja, algo te patea, algo. Y como estás conectado, ya empieza a desarrollar cerebro bastante. Ya empieza a desarrollar los otros sentidos, el sabor, el olor, los oídos. El cerebro empieza a captar todo eso y trata de saber o de descubrir qué es. Pero no tenemos la información. Pues imagínate que de repente a mamá se le ocurre ir a una boda embarazada. Se acerca la amiga eufórica, medio peda. Y todo eso, uno adentro lo está sintiendo. Y luego viene que la que se peleó con la pareja ya está triste. O sea, más de 500 personas, dependiendo del tamaño de la boda. Pero estás, y luego estás brincando, y luego estás con el ruido, y luego por acá, no tomas ni fumas porque te estás cuidando, porque eres una madre consciente, pero todo lo demás que está pasando a tu alrededor está afectando esa criatura que está creciendo en tu interior y se está llenando de cargas y programaciones. Por eso, mucha gente se hace la programación de la lucha sin motivo. Cree que la pita es lucha. Y cree que va a venir un putazo, quién sabe de dónde. Y siempre están a las vivas de que el mundo es hostil, de que la afuera puede ser hostil. Y viven a la defensiva. Como es un momento de preparación y espera, porque desde los 3 a los 9 meses, es cuando empieza a crecer y ya luego te empieza a acomodar para el parto y todo eso, hay algo dentro de ti que ya es momento de salir. Por eso de repente empiezan cada cierto tiempo las contracciones. Entonces, de manera natural, sabes que ya es momento de nacer, pero no puedes. ¿Por qué? Porque no es tiempo. Todavía no han llegado el tiempo de nacer. Entonces, como intentas hacerlo, pero no puedes, empiezan las programaciones de la lucha sin esperanza. Es como un sufrimiento existencial de lo que nosotros de repente tenemos actualmente, que ¿para qué vine? ¿Para qué es todo este sufrimiento o toda esta lucha? ¿Para qué es todo eso? Pero en versión antes del hacer. ¿Qué significa esto? ¿Para qué estoy? ¿Qué es? Porque no conozco qué es lo que sigue. De repente mamá se le hace buena idea una maratón de películas de terror durante el embarazo. Entonces de repente pues tu cuerpo va a sentir un chingo de cosas y vas a sentir miedo. Tú sabes que es una película y en cualquier momento le puedes poner pausa. Pero todo lo que está sucediendo tiene que ver con emociones, tiene que ver con las temperaturas, la comida, lo que empieza a comer, todo eso.
¿Mm? Exactamente, exactamente. Entonces es muy importante también esa etapa y cada uno de nosotros estamos controlados por esas programaciones que nos hicimos en esa etapa. Luego pasamos a la tercera canasta. La tercera canasta es de mamá hacia afuera. Es el parto, ¿okay? El nacimiento. Salir por el conducto vaginal ya es una chamba y puede ser traumático. ¿Por qué? Porque necesitas utilizar toda tu fuerza. Con las contracciones es para adentro, para afuera, como les he comentado. Entonces, usas toda tu fuerza como no nacido para poder ir a un quién sabe qué, porque no conoces qué es afuera, y de repente todo eso te vuelve a regresar. Entonces ahí te puedes hacer programaciones de ese que alcanza, logra todo lo que puede, o el que sabe que al final del esfuerzo va a haber una recompensa, o el que lo recibe un mundo hostil. Depende de cómo sea este recibimiento también. Además, es la primera vez en la cual nosotros experimentamos la separación. Por eso se le llama la herida del nacimiento, porque todos nacemos heridos. O sea, en el parto no hay salvación. Te llenas de programaciones y de cargas porque es muy violento. Y lo más importante es no conoces qué es afuera. Entonces es como morir por primera vez, porque todo lo que conocías como realidad te está empujando, te está rechazando completamente. Completamente te está rechazando. Y antes, imagínense, no se vean tan lejos. Antes, cuando no dejaban entrar ni a papá a la sala. Vamos todavía más antes, cuando te parían en la sala de tu casa, ¿no? En el comedor. A mi mamá casi se muere por eso. Mi abuela estaba necia que quería parir en la mesa del comedor, con partera. Bueno, ahorita entramos con eso. Es que tú tienes programaciones de limpieza justo por eso. ¿Quieres compartirlo? Y sobre todo de limpieza de mesas. La mesa en la cocina, no han terminado de comer y hasta yo pasando el trapo. Tenía que estar limpio todo el tiempo la mesa en la cocina. Porque justo eso fue lo que pasó. Porque Antes no de que tú podía yo nacieras. nacer y en emergencia hablaron al doctor y el doctor dijo limpien la mesa porque en la cama no puede parir. Y mi mamá parió en la mesa en la cocina. Y lo descubrí en 4 canastas, hace 2, 3 años, ¿verdad? Ellos te pueden decir, mamá, tranquila, me decían, hemos terminado, pase y pase el trapo en la mesa. Es una programación inconsciente. Sí. Y es eso, esa programación te controla. Porque tú ya eres consciente que tienes esa programación, tal vez ya no hay carga. Pero sigues, las mesas tienen que estar limpias. No voy a hacer que alguien vaya a parir. A cualquier casa que vayas. Entonces, le repito, todo te está expulsando y la contracción de repente te regresa. Y ahí cada uno de nosotros desarrollamos esta sensación de insatisfacción, de que, okay, algo le falta de sabor a la existencia. Entonces ves esperanza y de repente desesperanza con estas contracciones. Y ahí nace el sufrimiento existencial. Bueno, los 3 tipos de sufrimiento. Ahí se desarrolla el existencial. Hay programaciones y de repente estas cargas, como están diciendo en el código de creación, que las necesitas experimentar, es el típico de que ya casi merito y a la hora se cae cualquier cosa que estabas esperando. El trabajo, puta, me van a dar este trabajo, a huevo, ahí viene este trabajo, chingas, sí me lo van a dar y ¡pap! Te cae. O el negocio, o el dinero, es justo por lo que se puede experimentar en la tercera canasta. O, no, tenías tanta energía que tú ya estabas listo para lo que venía. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Pero tú ya estabas listo y preparado. Y si vemos gente que así vive la vida.
vive listos. ¿Qué es? ¿Qué viene? Tenemos que chambear un chingo y trabajar y liberarnos de cargas para poder más o menos ir ahí bandeándola. ¿Alguna pregunta con la tercera canasta? Cuando viene un parto y la madre muere en el momento del parto, desde ese momento, ese ser que nació agarrando la vida de su progenitora, empieza a existir ese sentimiento de culpa. Es muy posible, sí. Ahora, eso nos lleva a la cuarta canasta. En la cuarta canasta son del parto las primeras 6 horas de nacido. ¿Ok? En las primeras 6 horas de nacido, imagínate que ya llegaste a este mundo y empiezas a descubrir lo que es el afuera. Ya no solamente estás conectado a mamá y a papá, de que tu conciencia está muy expandida, sino que todo lo que está pasando ahí, enfermera, doctor, de toda la gente que está ahí, estás conectado a ellos, pensamientos y emociones. Por primera vez tu cuerpo está sintiendo la gravedad, la temperatura, la luz, el ruido sin los olores, el sabor. Es una carga de emociones y de estímulos tan fuerte que puede llegar a ser traumático. Por eso lo primero que se necesita hacer cuando recién nacido es que mamá lo abrace, para que todas los químicos que hay dentro del cuerpo del bebé se empiecen a acomodar, y también con papá. Mamá y papá tienen que abrazar al recién nacido y darle la bienvenida. Y la gente que tiene que estar ahí presente solo puede ser gente que realmente amen a ese niño. Porque cualquier comentario, cualquier emoción, cualquier cosa te marca para siempre. Entonces, por supuesto, si de repente mamá fallece en ese momento, lo que están sintiendo las otras personas te está impactando completamente. Y así se convierte en una culpa o no, va a depender de la cantidad de energía con la que recibiste esa información y esa experiencia. ¿Cómo se comportaría? Pues depende cómo se sienta. Lo más seguro que si hay culpa, es muy evidente esa culpa. Sí, aunque no sea tu culpa, te sientes. Exactamente. Porque aunque la mente entienda que no tuviste que ver en eso realmente, en el inconsciente puede estar esta. Y te repito, hay el proceso de 4 canastas y ahí te queda muy claro. Porque en el proceso de 4 canastas lo que hacemos es una regresión, una serie de ejercicios y un proceso muy poderoso con ayuda de la divinidad, te vuelven a vivir esos antes de la concepción hasta las 6 horas de nacido. Lo único que cambia es que el nivel de energía que vas a tener nuevamente con las mismas experiencias que tuviste va a ser más alto. Entonces la manera de experimentarlas va a ser diferente. Y al final la divinidad te regala una realidad diferente, un nacimiento diferente. Si de repente no estuvo papá presente o hubieron complicaciones o te regala una nueva realidad en la cual todo salió perfecto y se liberan las cargas. Así. Es decir, ya no tienes esas programaciones o esas programaciones ya no tienen carga. Pero ¿Mm? pasa diferente, o sea, ¿este nuevo nacimiento es diferente o tu percepción de lo que pasó es Es diferente? otra realidad, es otra línea de tiempo en la cual todo salió perfecto. Oye, Chino, y en Sí. el caso de las cesáreas, ¿Perdón? ya no lo comentaste. Ok, esa es la tercera canasta, es el parto, y tampoco los de cesárea se salvan, porque sigue siendo lo mismo, no conozco que se la fuera. Y además los de cesárea tienen toda la lucha del parto, porque quieren nacer, vienen las contracciones, pero algo externo los va a ayudar a nacer.
¿Qué es lo que pasa con muchos de los que nacen por cesárea? Que tienen la programación de que siempre van a necesitar la ayuda externa para lograr algo. Si no, no pueden. No, y lo mismo, si hay forceps, y si vienes con el... Tengo un amigo que antes de las 4 canastas, él, la única manera en la que podía lograr resolver las cosas era solo hasta que se sentía ahogado por el problema. El problema escalaba a tal magnitud que se sentía que se estaba asfixiando y ¡pum!, venía la solución inmediatamente. Porque él vino con el cordón umbilical enredado. Vino el cordón umbilical enredado, se estaba asfixiando, el doctor metió forceps, sacó y desenredó. Entonces siempre se resuelven sus problemas de manera milagrosa por algo externo, pero siempre se tiene, o sea, siempre tiene que pasar el sentirse asfixiado. La diferencia es cuando él vio esta programación es que haya cambiado. De repente, pero ya sabe que no importa qué tan grande pueda ser su problema, siempre algo se lo va a solucionar. Y siempre pasa, así pasa. Ok, nunca había escuchado esto, ¿no? De las 4 canastas en mi vida. Yo nací con forceps. Y ahorita creo que acabo de entender, eh, cuando yo quiero emprender algo, quiero hacer algo, al principio tengo un miedo. Y me programo y lo logro. Ya sea que lo logre para bien o para mal, pero o sea, me arriesgo a hacerlo. Entonces, de hecho, traigo una cicatriz de forceps. Y como no sabía yo esto de las 4 canastas, nunca había entendido esto, ni ese pequeño miedo que me da cuando quiero emprender o cuando quiero hacer algo. Y tomar la decisión no es que me cueste trabajo, sino que el mismo miedo hace que yo me retraiga un poco hasta que ya me decida y vamos a dar, como salga. Lo chingón es que una vez que tienes claridad del por qué tu programación es como es, y ya sabes que, ok, a mí todo me va a dar miedo. Entonces, ¿por qué no me ahorro esa parte del miedo lo más que yo pueda? Siempre va a haber, porque es una programación. Pero ya sé de qué viene, que no tiene que ver ni siquiera con lo que quiero emprender, sino que tiene que ver porque tuve complicaciones a la hora del parto. Entonces, como que viene la claridad y pierde completamente fuerza al tener un poquito más de certidumbre del por qué somos como vamos siendo momento a momento. En las primeras 6 horas de nacido, les digo, lo ideal es que sea una bienvenida. Bienvenido, el mundo es magnífico, el mundo es bellísimo, la gente es lo mejor, todo eso. Porque si de repente estás naciendo y papá está pensando, güey, puta, ¿cómo voy a pagar esto que está viniendo? En los puta, todavía tengo que pagar el hospital. Ajá. Todas esas cosas, voy a estar cabrón. Bueno, con mi hermana Malú, puedo comentar tú. ¿Sí? Bueno, mi hermana Malú es una mujer guapísima y siempre ha estado guapísima, pero no había poder humano que se lo hiciera, o sea, para que se lo creyera. Nunca se lo creyó mi hermana, hasta mucho tiempo después de todas estas cosas de hippie. Resulta que en esas 6 horas de nacido, cuando ella nace, mi abuela paterna, que casi era racista, mi bisabuela paterna, entró, era la niña, y lo único que dijo fue: está muy morena, por una manera muy despectiva. Y ¡plink! No es, mira, estoy bechita, no. Es, no me quiere mi abuela por cómo me ve. Y no es mi abuela, no me quieren por mi aspecto. Descubres, te das cuenta, pierde completamente la carga. Hay programaciones, no dudo que de repente flaquees en ese sentido, pero inmediatamente te acuerdas, coño, son mamadas de mi bisabuela. Listo, ya no tiene más poder. ¿Alguien ha descubierto algo en esta plática?
Bueno, yo con mi hija. ¿Viste que dices eso? Micrófono, Yo micrófono. estaba recién operada. Ella, pues, mi hija grande es bueno, los dos son cesárea. Shani es la primera, ¿no? Entonces, me operan. Tengo allá una lucidez, un paisaje blanco precioso. Desde esa época estaba de moda en la novela esta de Mirada de Mujer. Esa fue la noticia que me dieron, que era una niña. Pues se llevan a mi hija, ¿no? Yo estoy allá toda... Al otro día yo la conozco porque ella me botó muchísimo. Entonces mi mamá me cuenta que sacan a mi hija del parto, la envuelven y se las muestran. Pero mi hija estaba morada, su cabeza redonda. Y su papá, su primera expresión de su papá fue, guay, así se va a quedar. No, ella no está así. O sea, al otro día, ya que la vamos a ver, ella cambió. Pero la primera impresión fue, y sí, la verdad, la foto de mi hija está morada, redonda, su cara, así. ¿Y cómo pudieras decir que es ella, sus programaciones? ¿Habrá alguna programación o alguna carga con esa experiencia? Pues yo la veo muy segura, o sea, la veo una niña muy segura, o sea, súper, súper, sí, la palabra es así, seguridad, ¿no? Cambio. Eso sí tuvo mi hija. O sea, a raíz de, pues no tuvimos una muy buena relación con el papá, ¿no? Por ciertas cosas pues, de nosotros, después de muchos años. Pero ella no la hace prenderle una veladora a su papá. No la hace, por muchas razones, ¿no? Pero la programación de ella desde bebé, tal vez, de que, ay, mi hijo me dijo que estoy fea, se le habrá quedado, ¿no? Puede ser. Entonces, aparte de que no convivió mucho con él, pero pues él por circunstancias fallece joven, no le da sentimiento, le tiene un poquito Tirria. de tirria y ves que ni una veladora ni un vaso de agua le ponen porque no le nace, no quiere, o sea, no le da la gana. Entonces ahorita dije, güey, ¿por qué está así? ¿Quién más? Así se va a quedar. ¿Quién más? Yo solo sé que mi mamá me dijo que casi ni se dio cuenta que yo nací. O sea, fue así en chinga, que nada más llegaron y ¡pam! Salí. Así de tranca. Jamazo. Mientras mi hermano duró 12 horas el parto, porque venía enredado con doble circular y todo el rollo. Entonces él sí se las dio más complejas. Y mi abuelo fue el que nos recibió a los dos, porque era médico. Entonces, bueno, pues sí, está ¿Y chido. ves alguna programación con eso? Yo sí, y también en un proceso que hice de este tipo, había una idea de que yo le dije a mi madre que yo la iba a salvar, o nunca iba a estar solo, porque yo la iba a cuidar. Y eso sí es algo que está como muy... Ya no tanto, pero sí me siento de alguna manera pendiente siempre, que no esté, pero me siento pendiente. Entonces eso sí sé que está ahí. Gracias, Sol. ¿Alguien en el Zoom? Yo, Dime, Isa. bueno, pues es que ahorita estaba recordando, digo, de lo que a mí me han contado de cuando yo nací. Yo nací en diciembre y hacía mucho frío y a mí no me pudieron bañar. Creo que me bañaron como hasta los 3 días que había nacido. Y y creían que yo traía el pelo de otro color y mi piel era de otro color, pues porque tenía todo encima, no me bañaron. Y como que hago match con lo que compartes de tu hermana, porque a mí también me cuesta mucho trabajo verme de una manera diferente a lo que soy. Para el de marzo. Vamos a programar 4 canastas para marzo y ojalá puedan asistir. Porque lo que pasa con este proceso de 4 canastas es que el espacio en el que lo hagamos se convierte en el útero materno. Se convierte en el útero y todo lo que empiezas a sentir es lo que sentiste durante
ese tiempo. Si de repente hay gente que me dice, es que, Chino, yo no te escuché y estaba junto a mí y no te pude escuchar nada. Eso fue lo que pasó en alguna parte. O sentí un chingo de frío, o sentí un chingo, me empezó a doler del hombro al dedo del pie. Y cuando empiezan a preguntar qué fue lo que pasó, dice, ah, mira, pasó esto, esto. ¿Cómo sabes? ¿Dónde? Porque el cuerpo no se olvida. Toda esa información está en nuestro subconsciente. Y lo único que pasa es que empieza a aflorar. Empieza a salir uno para soltar todas las cargas. Y les digo, lo más importante es que al final nos regalan una nueva realidad. Una bienvenida como realmente nos merecemos. Como en esta otra línea de tiempo, sí tuvimos. Entonces tu vida cambia completamente. Porque esas programaciones, muchas se liberan y otras pierden fuerza. Te haces consciente de todas esas. Entonces es como quitarte, es como un reseteo, ¿no? Una actualización de software.